Vamos a introducir Machine Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite construir módulos de aprendizaje automatizado que logren progresivamente aprender en base a los datos que van analizando. ¿Qué significa esta definición? Primero que nada, estamos en el ámbito de la inteligencia artificial. Estamos mostrando inteligencia en el sentido de que vamos a construir algún módulo que va a permitir aprender automáticamente, y el origen de ese aprendizaje es a partir de datos que representan alguna experiencia en particular de la cual vamos a ir aprendiendo. Y lo que tenemos que tener en claro que es parte de la inteligencia artificial, pero no es toda la inteligencia artificial. Es el hecho de ir construyendo el aprendizaje, ir aprendiendo, y depende de los datos que tengamos, la cantidad, la repetición, dónde están ubicados en nuestro espacio, es lo que vamos a ir aprendiendo. Y en este curso vamos a ir viendo qué significa Machine Learning. Para empezar, veamos la parte de inteligencia artificial. Dijimos que en inteligencia artificial vamos a tratar de emular un poco la forma de proceder de un humano. Entonces, sabemos que un humano aprende. ¿Cómo aprende? Si un humano ve este gato y le decimos, es un gato, el humano va a ir procesando esa información. Después se encuentra con este otro animal que se parece a un gato, pero no es un gato. Entonces le decimos, no, este es un perro. Después se encuentra con este animal y empieza a, dentro de lo que conocía, lo más parecido es al perro. Después se encuentra con este animal y lo más parecido era al gato. O le vamos reforzando y le decimos que esos dos son gatos. Otro perrito que se encuentra y le decimos es un perrito y va asociando con el grupo de los perros. Se encuentra con este otro animal y pregunta qué es y le decimos que es un perro. Después se encuentra con este animal y el humano podría llegar a pensar, dentro del conjunto de animales que aprendió, que es un perro, cuando en realidad es un zorro. Y ahí tendríamos que dar esa nueva información para ir empezando a catalogar otro grupo de animales. Para seguir pensando lo que un humano haría, pensemos en un médico que recién terminó la carrera de medicina. Tiene un conjunto de conocimientos médicos. Ese conjunto de conocimientos está dado por un conjunto de reglas que le fueron enseñadas en la carrera. Entonces tiene un conjunto de reglas donde se va a ir viendo cuando el antecedente se cumple, el consecuente se cumple. Pero es la información que tiene. Ahora pensemos en un médico con 20 años de experiencia como médico. Ese otro médico también recibió las mismas reglas, ¿sí? el mismo conocimiento básico, pero la experiencia de ese médico hace que ese conocimiento sea más profundo, más detallado, y tiene otro conocimiento. Y queda claro que el conocimiento es diferente porque si uno tiene que ser atendido por un médico que se acaba de recibir o un médico que tiene 20 años de experiencia en un determinado tema, cada uno puede ver a qué médico iría. Siguiendo con el pensamiento de lo que un humano hace, un humano detecta patrones, ¿sí? Usualmente, acá el ejemplo que vemos en la pantalla es un chico que está jugando.
Cuando juega va buscando patrones para encontrar cómo resolver un juego. Y unos vamos viendo diferentes patrones, no solamente visuales, sino patrones de comportamiento de una persona, patrones en un jueguito de mesa, en diversos tipos de patrones en nuestra vida. Ahora pensemos qué es Machine Learning, porque Machine Learning lo pensamos como que vamos a ir aprendiendo como lo haría un humano. Pensemos primero en un sistema de asignación de créditos, ¿sí? Tenemos un programa que en función de ciertos requisitos le asigna un crédito a una persona o no. El programa es simple, como vemos a la derecha abajo. If cumple los requisitos, entonces, ¿qué hacemos? Le asignamos el crédito y si no los cumple, no le asignamos el crédito. Este sería un ejemplo simple de un sistema de asignación de créditos donde la empresa define cuáles son los requisitos y en función de eso le asigna un crédito. Esto no es Machine Learning porque no está aprendiendo nada, ni siquiera era un ejemplo de inteligencia artificial. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero con inteligencia artificial. Acá seguimos pensando en el sistema de asignación de créditos. Un experto define las reglas de asignación de créditos en función de su experiencia. Así que hay un experto que define reglas. Y acá entramos dentro de lo que es inteligencia artificial en un sistema experto, donde uno define esas reglas a partir de un especialista. Acá si cumple las reglas del sistema experto, se asigna el crédito y si no, no. Acá estamos dentro de lo que sería inteligencia artificial, pero no estamos dentro de Machine Learning porque no estamos aprendiendo. Siguiendo con el mismo ejemplo, pensemos ahora el sistema de asignación de crédito, pero en lugar de definir las reglas, guardamos los datos de experiencias de asignaciones de crédito. Tenemos un conjunto de experiencias donde fueron exitosas porque la gente devolvió los créditos, ¿sí? Entonces las guardamos los datos y analizamos los datos para definir los atributos que hacen más probable el pago del mismo. O sea, de ese conjunto de datos vamos a definir cuándo fue bueno asignar el crédito o no. Dado una solicitud de crédito, se consulta su probabilidad de pago y se le asigna el crédito solicitado. Acá sí estamos aprendiendo. Acá estamos aprendiendo de los datos. Acá no empezamos con las reglas ni de un especialista, ni siquiera las definidas por la empresa, sino lo que hacemos es ir aprendiendo. Esto puede ser combinado también con reglas explícitas de la empresa para asignar un crédito. Uno puede tener unas ciertas reglas, pero también consultar las experiencias anteriores y en función de eso ayudar en la decisión. Acá estamos dentro de inteligencia artificial y sí estamos dentro de Machine Learning. Seguimos analizando este mismo ejemplo y ahora veamos qué datos son los que tenemos. Acá analizamos los datos para definir los atributos que hacen más probable el pago del mismo. Tenemos una base, ¿sí?, con datos, por ejemplo, el historial crediticio, el propósito del crédito, el monto del crédito, el empleo que tiene, la edad, si tiene vivienda o alquila, y al final vemos una columna que dice clase. Ahí defino, ¿sí?, si el crédito resultó bien o no resultó bien. La clase bien o mal implica los resultados. Después de analizar el ejemplo de asignación de créditos, donde vemos maneras de no aplicar inteligencia artificial, aplicando inteligencia artificial, pero sin Machine Learning, o aplicando Machine Learning. Vemos la diferencia de cuándo estamos aprendiendo.
En el caso de aplicar Machine Learning, no se programa la solución en forma explícita, sino que se programa el aprendizaje de la solución. Pero sí hay un programa. No es nada mágico, sino que hay un programa atrás que a través de los datos que tengamos va a ir aprendiendo. Y esos programas, ¿sí? Los algoritmos que vamos a utilizar son algoritmos que han sido desarrollados durante décadas y tenemos una variedad de ellos donde algunos me van a permitir mejor o peor analizar esos datos. Algunos van a necesitar más datos para que pueda funcionar mejor o qué tipo de datos son los que tenemos para poder aplicar algún algoritmo de Machine Learning. En sí, el programa está, va a aprender a partir de los datos, pero mucho ya está desarrollado, por lo cual generalmente vamos a reutilizar un algoritmo de aprendizaje ya desarrollado con los datos que le vamos a proveer, que es la parte que es más complicada de ir construyendo. Construyendo bien, con los datos necesarios, sin errores, lo más completo posibles. El foco acá está en los datos. Depende de los datos que tengamos, es lo que vamos a poder aprender, cómo vamos a aprender a partir de ellos. ¿Sí? Es importante los datos. Analicemos otro ejemplo para que nos quede claro el concepto. Queremos generar un plan para ganar el salario más alto, ¿sí? Un plan para ver qué vamos a estudiar o en qué vamos a trabajar para poder ganar un salario alto. Partimos de un estado inicial que tengo la secundaria finalizada y estoy en la ciudad de Tandil. Y, dado ese estado inicial, queremos llegar a construir un plan, ¿sí? Para llegar a ese estado final de ganar un salario alto. Plan 1 podría ser estudiar ingeniería en sistemas y tener un empleo de programador. Es planear el estudio de esta carrera y un trabajo de programador en forma siguiente. Otro plan podría ser ir a la Barría, estudiar medicina y tener un empleo de médico. Vamos a poder construir una diversidad de planes, ¿sí? Lo cual un plan sería una secuencia de acciones que podríamos hacer para poder llegar a nuestro objetivo. Ahora pensemos una solución dentro del ámbito de inteligencia artificial, aplicando un algoritmo de planning. Habíamos colocado una posibilidad que era estudiar ingeniería en sistemas y buscar un empleo de programador. Las precondiciones de la acción estudiar ingeniería en sistemas sería tener la secundaria finalizada y estar en la ciudad de Tandil. Como postcondición es la habilitación de programador. Otra acción es la del empleo de programador, cuya precondición es habilitación de programador y postcondición ganar salario alto. Entonces, utilizando un algoritmo de planning, llegaríamos al plan que habíamos definido anteriormente, con estos dos pasos. Aplicando el mismo algoritmo de planning, podremos también hacer la posibilidad de estudiar medicina, donde primero tendríamos tener la acción ir a Olavarría, ¿sí? Depende de dónde estuviéramos, ir a Olavarría, terminar en Olavarría, después estudiar medicina con la secundaria finalizada, ahí te habilitan como médico y ahí obtenés un empleo de médico y ganás salario alto. Acá estamos dentro de las posibilidades de inteligencia artificial, de una solución de inteligencia artificial, pero no tenemos nada de machine learning porque no estamos aprendiendo nada.
pensando otra solución, ¿sí? Sin utilizar un algoritmo de planning, podemos tener diferentes planes en una base de planes. Vamos guardando cada plan que llevó a llegar a un salario medio, un salario alto. Tenemos diferentes clases a las cuales estamos definiendo qué tipo de salario tenemos. Salario medio, salario alto, salario bajo. Podemos definir las clases que creamos convenientes. Y a partir de ahí tenemos diferentes planes que llevaron al objetivo que estamos buscando. Y en lugar de construir el plan desde ceros, lo que hacemos es utilizar las experiencias anteriores y podemos descubrir que estudiando en un determinado lugar si se consigue un salario alto o qué combinaciones llevaron a el éxito buscado. Acá sí estamos aprendiendo a partir de los datos, aquí sí estamos aplicando Machine Learning. Machine Learning, como dije, tenemos una cantidad de algoritmos ya desarrollados que podemos utilizar para nuestra aplicación en particular. Podemos catalogarlos en aprendizaje supervisado, cuando aprende a partir de datos etiquetados, o sea, ya tenemos la clase a la que pertenecen. Aprendizaje no supervisado, cuando no se necesitan datos etiquetados, sino que tenemos un conjunto de datos y tenemos que ver cómo agruparlos para aprender algo de ellos. O tenemos el aprendizaje por refuerzo, donde se aprende de los refuerzos en la práctica basándonos en el éxito o fracaso que tenga. Pero vamos a ver un ejemplo para clarificar este último punto. Empezamos analizando el aprendizaje supervisado. Dijimos que tenemos ejemplos, pero ya etiquetados. ¿Qué significa etiquetados? Que sabemos a qué clase pertenece. Por ejemplo, decimos, esto es un teléfono. Entonces acá lo estamos etiquetando. Ahora vemos esta otra imagen que también calificamos como un teléfono. Y esta otra imagen, que es un poco diferente, también la calificamos como un teléfono. Esta otra imagen también la calificamos como un teléfono. Y ahora, ¿este es un teléfono o no? También lo calificamos como un teléfono. Y una vez que hemos ingresado un conjunto de datos, que tenemos un conjunto de datos ya calificado, ya con una clase definida, tenemos que ver qué hacemos cuando llegan a alguna consulta y tenemos que ver si entran en esa categoría o no. Acá tenemos que ver si lo vamos a clasificar como un teléfono o no. En función de lo que aprendimos antes, esto es un teléfono. Y este otro, en función de lo que aprendimos antes, también es un teléfono. Pero veamos ahora si tenemos una consulta sobre este y si este otro teléfono, que sabemos que son teléfonos, pero no hemos aprendido que imágenes similares a esta son teléfonos. Entonces, como no hemos aprendido anteriormente que estos eran teléfonos, nos va a dar el algoritmo de Machine Learning que no lo son. Ahora pasemos al aprendizaje no supervisado con el mismo ejemplo de los teléfonos. Acá vamos a tener un montón de imágenes, pero no la vamos a tener clasificado dentro de una clase. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellas? La vamos a ir agrupando por similaridad. Por ejemplo, de esta manera. Acá tenemos 4 grupos, ¿sí? Un grupo, otro y otro. Se agrupó objetos
¿sí? Donde algunos son teléfonos y otros no, pero por cierta similaridad los agrupo. Y tenemos que ir viendo cómo aprendemos del conjunto de datos que tenemos cuando el aprendizaje es no supervisado. Y también contamos con un conjunto de algoritmos para trabajar en este tipo de problemas. Ahora tenemos estos cuatro grupos y nos llega un nuevo objeto. Y tenemos que ver si cabe en alguno de los grupos que ya hemos definido anteriormente y sí, nos va a dar que pertenece al grupo que está abajo a la izquierda. Y ahora veamos la idea de lo que es aprendizaje por refuerzo. ¿Cuál es la idea? Es el ejemplo más simple para comprenderlo es pensar cómo un perro aprende, cómo nuestro perro aprende, cómo hacemos que aprenda. Entonces, dándole un refuerzo positivo, como vemos en la imagen a la derecha, cuando hace algo bien, o un refuerzo negativo cuando hace algo mal. Básicamente atrás tendremos, formalmente obviamente, ese mismo concepto. Trabajaremos con ese concepto. La aplicación que van a encontrar en cualquier lado, el primer ejemplo que van a ver es el del robot tratando de llegar a un punto en particular. Por ejemplo, para llegar a alguna puerta. Entonces, podríamos aplicar algoritmos específicos para generar el recorrido o podemos ir aprendiendo a partir de cada paso que da con un refuerzo positivo o negativo si se está acercando al objetivo o no. Ahora veamos aplicaciones de Machine Learning. Una de las más antiguas era separar lo que era un spam y lo que era un spam. Algunos ya nacieron en una generación donde le separan lo que es un spam o no, pero otros han visto de que antes todo llegaba a la casilla de correo y uno tenía que estar analizando cada uno de ellos a ver si era un spam o no. Acá lo que hacemos es etiquetar cuándo un mail es un spam y cuándo no. Etiquetándolo de esa manera va a ir aprendiendo aquellos que tienen esas características similares en función de los atributos que consideramos de cada uno de los mails, como quién lo mandó, qué contenido tiene internamente, y cada uno de cada información que tenemos del mail se habrá utilizado para descubrir cuándo es un spam y cuándo no. También es utilizado en el área de computación afectiva para determinar, por ejemplo, diferentes emociones en los rostros. También se usa mucho analizando pequeños textos, o grandes también, pero acá veamos el ejemplo de unos pequeños textos de agrupar qué se está hablando en un determinado momento, ¿sí? Podemos determinar si son positivos, si son negativos, a partir de ir analizando y catalogando y dándole una característica de una clase específica, si son positivos o negativos sobre un determinado tema. Y obviamente el análisis de clientes es uno de los ejemplos más analizado y más aplicado dentro de la industria, donde vemos si un cliente compra algo, podemos vendérselo a alguien similar y encontrar ese similar se usa a partir del aprendizaje. O ir aprendiendo de un determinado cliente cuál es su comportamiento para poder personalizar sus productos, ¿m? O cualquier tipo de atención que le dé la empresa. Cuando veamos y necesitemos aprendizaje supervisado, o sea, un aprendizaje que vayamos definiendo a qué clase va perteneciendo cada ejemplo,
vamos a encontrar que tenemos una gran variedad de algoritmos, algunos más simples, otros más complejos, algunos que me permiten visualizar mejor el modelo que generan. Y acá les doy algunos ejemplos de estos algoritmos. En el aprendizaje supervisado, ¿sí? Vamos a tratar de separar las clases. Acá vemos un ejemplo binario, simplemente para que sea visualizable, pero puede ser n-ario. Acá tenemos dos clases donde tenemos los círculos y los triángulos, que son las clases a las cuales van a definir los valores I1 e I2. Y tenemos que tratar de encontrar un modelo para poder saber, cuando llega un nuevo dato, acá en el ejemplo es una X, saber a qué clase pertenece. En este caso es una simple línea, puede separar ambas clases y me permite trabajar mejor con ello. Como les dije, las dimensiones pueden ser múltiples y cuanto más dimensiones, más difícil de visualizarlos, pero para que tengan una imagen de que estamos hablando de múltiples dimensiones. Y el modelo no siempre va a ser linealmente separable. En el primer ejemplo que tenemos acá a la izquierda, sí lo es. En los otros dos, no. No implica que no vamos a tener soluciones, vamos a utilizar otros algoritmos que me permitan separarlos. Utilizar un algoritmo adecuado se convierte en un objetivo de gran relevancia cuando nos enfrentamos a un problema de clasificación. En la práctica, la selección del algoritmo está fuertemente ligada a los datos disponibles, el número de características y de ejemplos, las clases disponibles y obviamente si son o no linealmente separables. Entonces tenemos una gran variedad de algoritmos y depende del problema y los datos que tengamos, es el algoritmo que vamos a aplicar. En el aprendizaje no supervisado se incluye un conjunto de datos sin etiquetar para realizar análisis y clasificaciones a pesar de que no se conoce con anticipación la estructura que poseen los datos. Con estos análisis se puede obtener información importante sin poseer alguna referencia de las variables de salida. En este caso, a diferencia del aprendizaje supervisado, el aprendizaje se logra mediante el análisis de los datos que aún no poseen resultados. Este tipo de algoritmos es muy utilizado, por ejemplo, para agrupar diferentes clientes. También vamos a encontrar un grupo de algoritmos que caben dentro de esta clasificación de no supervisado. Acá tenemos algunos ejemplos. Analicemos un poco el aprendizaje no supervisado. Dentro de este tipo de Machine Learning existen dos categorías específicas de gran importancia. Primero, la más conocida es clustering. Este método consiste en una técnica exploratoria de análisis de datos en la que se clasifica la información por grupos. De forma previa no se posee una referencia lógica de la estructura que los compone y se ajusta progresivamente la composición de los grupos con la finalidad de crear segmentos de datos con características similares. Sirve para agrupar un conjunto de datos. Es claro cuando hablamos de un conjunto de clientes y los podemos agrupar de alguna manera. Particularmente, en el caso de ustedes, se les tomó un test de estilo de aprendizaje y en función de los resultados de ese test fueron agrupados en 4 grupos, lo que implica que hay una similaridad entre los alumnos que pertenecen al mismo grupo.
Pero también contamos con la subcategoría de aprendizaje no supervisado que conocemos como reducción dimensional. Esta se utiliza para analizar datos de alta complejidad que requieran capacidad de procesamiento a gran escala. Su función principal es determinar la existencia de correlaciones entre las características que se presentan en los conjuntos de datos, permitiendo de esta manera eliminar la redundancia de información y disminuyendo el tiempo de análisis. ¿Mm? Concluyendo esta pequeña introducción a Machine Learning, mi objetivo es que comprendan la idea de que tenemos algoritmos que van a aprender a partir de esos datos. El aprendizaje es alcanzado a partir de los algoritmos encuadrados en el área de Machine Learning. Los datos con los que contamos es un factor clave. Los datos pueden ser muchos o no tanto, pero vamos a ir aprendiendo a partir de aplicar esos algoritmos a esos datos. ¿Sí? No es algo mágico, porque a veces se lo ve como una caja negra mágica, sino que atrás hay una lógica en esos algoritmos que hacen que podamos aprender de una determinada manera de cómo somos agrupados o cómo definimos que pertenecen a una clase o no. En cuanto, al hecho de que sean muchos, Big Data resultó un factor de avance aumentando las posibilidades de análisis masivos de datos. Esto lo digo porque, por ejemplo, redes neuronales se lo toman como algo nuevo, cuando es algo realmente bastante trabajado desde hace décadas, pero que Big Data permitió, ¿sí?, el avance en que poder procesar con mayor rapidez esos datos. Y eso hizo que fuera más utilizado que cuando hace décadas atrás fue desarrollado. Con menos datos utilizamos Machine Learning para poder personalizar, por ejemplo. Si tengo datos sobre el comportamiento en una empresa de una determinada persona, cómo compra, qué compra, podemos aplicarlo sobre esa cantidad de datos más pequeña y obtener el comportamiento de esa persona en particular. La combinación de técnicas en la interrelación de datos permite aumentar las capacidades de análisis. Esas técnicas a su vez pueden combinarse y podemos obtener diferentes visiones o diferentes manejos o datos para la toma de decisión. Entonces, lo que yo quiero de este curso va a ser básicamente que quede claro que estamos aprendiendo que los datos que tengamos son el punto clave y la elección del algoritmo o los algoritmos que utilicemos para tener información para poder tomar decisiones.